Seguimos en transición y ahora estamos en comunicación con Genaro Grasso, economista. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, acá preocupado un poco ante la falta de precisiones que demuestra la gestión que está por asumir, la insistencia en la necesidad de liquidar las LELIQs y demás. Y me gustaría que nos trazaras un panorama respecto de lo que muchos sospechamos que es una gigantesca maniobra de especulación y vaciamiento de las joyas de la abuela que quedan en manos del Estado argentino. Bueno, en primer lugar, creo que nosotros hablamos hace un mes o algo por el estilo. En ese momento, Ujú. Milei era candidato, no era presidente todavía, y su gran lema era la dolarización, y de hecho creo que era antes de las generales, porque él estaba buscando una mega devaluación, una corrida cambiaria para facilitar la dolarización, y eso fue sobre todo en la primera, antes de la alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Lo que vemos hoy es un Milei que, por la alianza que ha hecho con Macri y Patricia Bullrich y por otras cuestiones como que parte de lo que sería el establishment, grandes empresarios, industriales y los banqueros no quieren dolarizar, no les conviene dolarizar, él ha corrido eso momentáneamente de agenda. ¿Qué significa eso? Que salió a poner a un equipo económico que no es el que él quería. Porque su estrategia, ¿cuál era? La estrategia de Milei es decir, nosotros tenemos muchos pesos en la economía, demasiados pesos porque se emitió, porque se gastó y demás. Entonces, ¿cuál es la forma para resolver este problema? Convertimos esos pesos a dólares a un tipo de cambio artificialmente alto, producto de una corrida cambiaria. Eso implica una hiperinflación y la licuación de salarios. Brutal, digamos, estamos hablando de una licuación de llevar los salarios al 10-15% de lo que son hoy, en términos de dólares. Entonces, eso era demasiado drástico, demasiado problemático y complicaba también a los que tenían pesos, que no solamente somos los argentinos que trabajamos y cobramos en pesos, sino también los bancos que viven de retomar y prestar pesos, entre otras cosas, al Banco Central a través de estas LELIC. Entonces, que fallida esa operación de liberalización de todo y de dolarización por licuación, quedan dos opciones. Una es agarrar todos los pesos y cambiarlos compulsivamente por dólares a una relación de cambio particular. Esto, por ejemplo, en la historia argentina se conoce, en el caso de los plazos fijos y demás, como Plan Bonex. Eso es lo que sucedió después de la crisis del 89, entre la primera y la segunda hiperinflación. ¿Cuál es la lógica de eso? Es todo el que tiene pesos o pesos ahorrados o invertidos, entre ellos los bancos, les agarro y les doy un bono en dólares a muy largo plazo, con muy baja tasa, de manera que, digamos, un cambio que voluntariamente no harían. Es decir, vos le tenés que defoltear esa deuda a todos esos actores. Bueno, Milei dijo, esa forma tampoco, porque yo soy liberal y respeto los contratos. Entonces, ¿cuál es la opción que le quedó en el medio? Es decir, pongo a Toto Caputo, a Luis Caputo, que es un experto en tomar deuda. ¿Para qué? Para conseguir la deuda en dólares que me permita eventualmente, si yo quiero dolarizar, cambiar esos pesos por dólares a un tipo de cambio de mercado. Por eso el plan cambió drásticamente. Uno puede decir, ese es el primer punto, digamos, eso es lo que probablemente crea Milei. Pero también tenemos que pensar qué piensa Caputo o Macri y qué piensan los banqueros que están arreglando ahora con Caputo y Macri. Ellos no están pensando en resolver, digamos, en conseguir dólares para cambiarlos por la LELIQ. Ellos están pensando en tratar de postergar todo lo que se pueda y, si es posible, al infinito, el proceso de dolarización porque no les conviene. Uh-huh. Con lo cual ahí hay una tensión entre esas dos estrategias,
Cada uno cree que está haciéndole funcional a la otra. Ahora bien, el problema es el siguiente. La Argentina, para dolarizar, necesita convertir los pesos por dólares. Para eso necesita una cantidad astronómica de deuda. Tendrían que ser por lo menos 50.000 millones de dólares para empezar a hablar. Con lo cual, es mucho lo que se necesita. Y si uno mira el mercado que te indica cuál es la tasa a la cual vos podrías tomar esa deuda, estamos hablando de tasas por encima del 20% en dólares. Eso no es viable. Eso significaría que en 5 aproximadamente, es como decir que en 5 años vas a tener que pagar el doble de lo que tomás. ¿Y de dónde sacas esa plata? Bueno, nadie sabe, con lo cual es muy difícil que alguien te preste a esas tasas. Porque el que te presta también sabe que si vos prometés pagar el doble en 5 años es porque en realidad no lo podés pagar, porque es imposible conseguir esa plata. Con lo cual, la toma de deuda es muy difícil. Entonces, ¿qué empiezan a pensar? Tomamos deuda con alguna garantía. ¿Y qué han empezado a decir? Esa garantía pueden ser las acciones que tiene el Estado en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de las empresas privadas que cotizan en bolsa, muchísimas, Clarín, Banco Macro, Telecom, todos los bancos están ahí y tienen participaciones accionarias de 6, 7, 10, 15%. Las eléctricas, si yo no me equivoco, creo que hasta tiene un 20% de Edesur, me parece. Es decir, son porcentajes significativos. E YPF, sobre todo esas, porque son las que cotizan en bolsa, las que tienen precio más transparente. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo te agarro y te pongo esa acción de YPF, por ejemplo, en garantía de un préstamo, y si yo no te puedo pagar el préstamo, vos te lo cobrás de la acción de YPF. Bueno, eso no es tan fácil de hacer. Yo creo que están pensando en la ingeniería financiera antes de pensar en la ingeniería jurídica. Porque tanto YPF como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tienen leyes que los resguardan y los protegen y que les requieren mayorías especiales para sacarlo. Y las otras empresas que supuestamente quieren privatizar tienen un impacto de mercado, digamos, de plata, mucho menor. Hay un elemento más aquí, Genaro, que es que para endeudarte requerís de una ley especial del Congreso. Absolutamente, sí. Tanto para endeudarte como para ampliar los montos del acuerdo con el Fondo Monetario, tenés que tener una ley especial. Pero si vos además querés vender los activos, tenés que tener 2/3 en algunos casos particulares. Por ejemplo, YPF no lo tenés, no sé, en Telam no lo tenés, pero la cuestión es, en realidad, vamos a ser sinceros, si vos vendés Telam, no vas a sacar mucha plata, no vas a sacar 50.000 millones de dólares. Si vendés YPF vas a sacar 8.000, 10.000 millones de dólares. Y es la mayor joya que tenés. Así es. Con lo cual, no es tan fácil conseguir la plata. Por eso intentan poner al que mágicamente pudo traer 100.000 millones de dólares en 2 años de maneras extravagantes y pudo conseguir deuda a 100 años. No obstante, es difícil conseguir financiamiento en estas condiciones para la Argentina y no es fácil poner en garantía los activos. ¿Qué pienso yo que probablemente hagan cuando se den cuenta de que eso no lo pueden hacer? Es un poco lo que están haciendo, por ejemplo, ya en YPF, que es entregar la gestión de ese ente estatal que no pueden privatizar o que no lo pueden vender a cargo del propio privado que le compite y por lo tanto gestionar la competencia, que sería que el privado se quede con los buenos negocios y que la parte estatal no compita en eso, sino que se quede con los peores negocios y por lo tanto con los pasivos. Eso primero. Y lo segundo que yo creo que pueden llegar a hacer, sobre todo en el caso de YPF, que es una empresa
muy interesante en términos de mercado y que es muy interesante en términos de los yacimientos que tiene y muy interesante desde el punto de vista de que hoy el shale oil y el shale gas son muy competitivos, de que se va a necesitar mucho abastecimiento hidrocarburífero en los próximos años, que tenemos fuentes de hidrocarburos y de energía en general que se han obturado a partir de distintos conflictos. Lo hemos visto en Ucrania, ahora tenemos el conflicto en Medio Oriente, en el norte de África. Hay muchos conflictos que pueden tener problemas para el abastecimiento de gas, por ejemplo, Europa. Entonces hay un interés ahí, pero todo ese interés genera expectativas. Entonces, un actor del mercado neoyorquino, por ejemplo, o berlinés, pero que opera en Nueva York, puede llegar a parecerle interesante comprar bonos de YPF en dólares, en monedas, en ley extranjera, porque eso es como una especie de promesa de pago en torno a las capacidades productivas de YPF y de exportación de hidrocarburos. Entonces, yo creo que lo que más probable suceda en la realidad es que lo que van a hacer es van a utilizar YPF para tomar deuda externa rápidamente a partir de la expectativa que genera todo el sector petrolero en el mundo y que se supone que es un gobierno más pro mercado, con lo cual va a tener condiciones de mercado más fáciles. De nuevo, si vos esa deuda no se la das con los mejores negocios, lo que estás haciendo es el quebranto de YPF, ¿no? Porque le estás tomando todos pasivos y no le estás dando buenos activos. Y si esos buenos activos se los queda a la empresa privada que le compite, va a ser más complicado. Yo creo que lo que va a terminar pasando va a ser esto. Y sí, es vender la joya de la abuela. De hecho, es lo que hizo la dictadura militar en materia de las empresas públicas. No las privatizó, las endeudó a niveles insoportables que hizo que después se la pasaran de tarifazo en tarifazo en la época de Alfonsín para poder pagar esa deuda en dólares. Te dolarizó las tarifas y te erosionó el servicio, cosa que después justificó la privatización. Claro, el tema es, digamos, que aún recurriendo a esa operatoria, los dólares no alcanzarían para garantizar el funcionamiento de la rueda de la economía, ¿no? No, no creo que estén muy preocupados en garantizar la rueda de la economía. Ellos están preocupados por las LELIC, pero están preocupados por las LELIC por el objetivo dolarizador de Milei. Las LELIC no son un problema en sí mismo. Las LELIC es simplemente que cuando el Estado gasta y emite y la gente no quiere tener esos pesos porque no les rinden, porque hay inflación y demás, va y ahorra una parte que tal vez la compre en dólares y tal vez una parte vaya a plazo fijo. Ese plazo fijo, el banco, como no encuentra capacidad Sí. prestable, porque no encuentra crédito, porque las empresas que van a buscar por ahí no tienen todos los papeles en regla, o porque el propio banco es reticente a prestar, eso también es verdad, agarra, se da vuelta y le presta al Banco Central. Ese préstamo al Banco Central son las LELIC. Eso no necesariamente es grave. Es grave si en algún momento la gente dice, yo saco todos esos plazos fijos y los vuelco al dólar. Y es un riesgo que existe. Ahora, es un riesgo que es cierto solo en el caso en el que uno promete dolarizar. Porque si uno promete dolarizar, ¿qué hace uno que tiene el peso? Y bueno, se lo saca de encima y va al dólar. Ahora, si eso no sucede, y en particular si se mantienen las restricciones cambiarias, que además Caputo pareciera que está diciendo que por lo menos por un tiempo se van a mantener las restricciones cambiarias, no va a ser tan fácil la idea de saco la plata y compro dólar oficial, por ejemplo. Vas a tener que ir al dólar blue. Y aún en ese caso, no es tan fácil, no es tan cómodo es convertir la plata a dólares. Entonces, una parte la convertirán a dólares y otra parte la dejan en pesos. Entonces, esa bola del ELIC no es tan grave. Con controles cambiarios, teniendo una buena cosecha, teniendo una buena dinámica exportadora, teniendo tasas de interés no muy altas, entonces eso hace que en términos reales se vaya achicando esa bola. La verdad es que de verdad no tendría problema con las LELIC. ¿Qué sucede?
si uno tiene un objetivo particular de sacar todo eso, y sí va a tener un problema. ¿Y los bancos qué te van a decir? Antes blindame. Entonces, también lo que va a aparecer es la idea de un canje del ELIX por bonos en dólares en largo plazo. Bajo la lógica de, yo tengo el ELIC y con eso cubro mis depósitos. Bueno, ¿qué pasa si mañana dolarizás? Yo voy a tener un problema, entonces yo no quiero tener el ELIC, yo quiero, primero me paso a liquidez, que es lo que hicieron ya los bancos, se pasaron a pases, que son más cortitos, Sí. Y lo otro es, listo, ya está, le digo a mis clientes, compren dólares, dolaricen, pongan los depósitos en dólares y yo compro dólares. O sea que desde tu perspectiva, el plan o el proyecto de dolarización sigue más vivo que nunca, tal vez un poco, digamos, alejado en el tiempo. Yo creo que Milei quiere sostener ese proyecto, creo que lo ha pospuesto, no creo que todos dentro de la coalición estén pensando lo mismo, de nuevo los bancos tampoco, pero el solo hecho de que esa posibilidad no se aplaque, digamos que no desaparezca, hace que también los propios actores empiecen a decir, che, bueno, sí, está bien, pero si vos dolarizás en un año, el problema es el mismo. Exacto. Y entonces empiezan a preventivamente resolver su situación, dolarizarse. ¿Cuál es la alternativa? Creo yo que van a hacer es decirle, bueno, si vos te querés ir deshaciendo de Delelix, yo te voy a ir dando un bono a 3, 4 años en dólares. Esto no es tan fácil para los bancos, porque los bancos tienen en la LELIC cubierta depósitos que son a un mes. Entonces vos le das un bono a 3 años y si ese bono no tiene capacidad de venderse rápidamente en el mercado, si no es muy líquido y demás, después no le resulta fácil para administrar la liquidez de corto plazo. Pero no creo que sean tan no sé cómo decir la palabra, no encuentro el adjetivo, pero para cambiar una letra a 7 días en peso por una letra a 7 días en dólares. Yo creo que eso sería demasiado. Me imagino que pasarán en algún momento a más largo plazo. Si no, ya es una cosa absolutamente absurda y además es un problema para el gobierno de Milei, porque si después la gente quiere sacar los dólares de los bancos y sacar las LELIC, las va a tener que pagar y no tienen los dólares. Entonces, claro. No veo que eso sea sostenible. Creo que viene un proyecto de endeudamiento y viene un proyecto de ajuste. El ajuste va a ser mayoritariamente fiscal y cambiario inflacionario. Ya están hablando de que van a recortar toda la obra pública, estamos hablando de 2 puntos del PBI en eso más o menos, es una brutalidad y es dejar a 300.000, 400.000 personas sin trabajo en términos directos e indirectos, es muchísimo en el mercado de trabajo, sobre todo en el mercado de trabajo formal, estamos hablando de casi el 10%, sí. Es muchísimo. Y no es solamente eso, sino son todos los encadenamientos indirectos, es la producción de insumos para la construcción. Bueno, todo eso va a tener un problema serio. Pero además van a hacer un ajuste de tarifas importante, esto ya lo han dicho, parece que no debería sorprender a nadie. Eso tiene un impacto significativo porque si ya están diciendo que no van a... Yo no creo que no paguen el aguinaldo, pero ya están diciendo que no van a pagar el aguinaldo y eso es también una amenaza de cara a las paritarias 2024. Es una amenaza no solamente, sobre todo a los trabajadores públicos, pero también a los trabajadores privados. Están diciendo que no van a pagar más los bonos a los jubilados, a las asignaciones universales y demás, que eran unos bonos que cubrían a la mínima cuando la inflación sobrepasaba la fórmula jubilatoria. Ya eso es una quita importante, a eso le tenés que sumar que va a haber una aceleración inflacionaria bastante fuerte, no hiperinflación, pero inflaciones no vistas con anterioridad, estamos hablando del doble. Los más optimistas te hablan de 250, 280 por bajo. Sí, es muy optimista.
Yo creo que si hoy estamos a 150 y la mensual está mucho más, porque ya está a 250, yo creo que vas a 400, 400 y pico, porque va a haber ajuste cambiario, porque del tipo de cambio oficial, que no tiene tanta relevancia como antes en los precios, pero tiene relevancia, lo vimos después de las PASO, en las tarifas, que es un tema sumamente significativo, y en la inflación en general, porque una vez que vos subís estas dos cosas y sacás todas las anclas y liberás todos los precios regulados, todos esos también tienen un salto inflacionario. En el medio, la gente va a ver una depresión de su poder adquisitivo, yo no creo que sea extrema. Hemos visto en la época de Macri caídas de 10 puntos en un año. Puede ser algo por el estilo, puede ser un poco menos, dependiendo de cómo reaccionen los sindicatos, cómo reaccionen las paritarias y también cómo se pongan del otro lado en las paritarias. Porque el Estado, Milei va a estar a cargo del Estado, que es el empleador en una de las partes, y él puede negociar muy fuertemente con los sindicatos estatales. Ahora, las paritarias no dejan de ser libres, y es un libre contrato entre partes, con lo cual la capacidad de interferir en eso, desde el punto de vista ideológico, es limitada, y desde el punto de vista político, a través del Ministerio de Trabajo, tiene sus limitaciones. No podés hacer cualquier cosa, hay legislación laboral, hay cosas que no se pueden hacer. Uno puede pensar que el desempleo puede ser un factor de miedo para los trabajadores que permita, entre comillas, que haga que los sindicatos se vuelquen a defender el empleo y no tanto el salario, y por lo tanto la pérdida de salarios se garantice de esa manera, pero esa pérdida de poder adquisitivo va a traer una caída en el consumo y claramente el año que viene va a ser un año recesivo importante, después de este año que sobre todo en su segunda mitad, cuando ya estaba la mala cosecha en vilo, no fue bueno esta segunda mitad. La primera mitad fue bastante aceptable, la segunda mitad no fue buena, estuvimos en recesión, con lo cual no viene un momento bueno y estamos hablando de niveles salariales que ya venían bajos. Venían 20% abajo del macrismo, 20 y algo en algún caso, muy poquito. Entonces es muy difícil, es una situación social muy difícil. Tiene la fortaleza de haber asumido recientemente, lo cual hace que también la protesta social en contra sea muy difícil de ejecutar, ¿no? Porque siempre es bueno, hay que darle 100 días, no sé qué y demás. Pero, bueno, y después está la otra cuestión de esta ley ómnibus que no sé qué quieren pasar, donde supuestamente habría condiciones de reforma laboral, que yo entiendo que también a partir del despido, a partir de la flexibilización de indemnizaciones, que él ya habló de un sistema tipo UOCRA, puede también incentivar a que los sindicatos, para que no echen tanta gente, no pidan aumento de salario. O sea, eso también puede ser un instrumento disciplinador. Genaro, te agradezco mucho, un panorama realmente preocupante el que se nos abre y bueno, seguiremos dialogando a medida que se vayan conociendo concretamente las realizaciones del gobierno de Javier Milei. Allí estaremos. Muy bien, Genaro Grasso estuvo aquí en Transición.